Craig Daniels, mecánico de automóviles, cuya vida en los últimos tiempos se había ido completamente al garete. Cuentas sin pagar, billetera vacía y una notificación de desalojo que los agentes judiciales habían pegado esa misma mañana en la puerta de su apartamento. Lo único que aún le quedaba a Craig era una esposa cariñosa, un hijo de año y medio y un trabajo en el taller mecánico al que se dirigió temprano por la mañana. Aunque tal como resultó, ya ni siquiera tenía trabajo. El jefe le comunicó al chico que estaba despedido. La noticia del despido golpeó a Craig con tanta fuerza que no le quedaron energías para volver a casa. ¿Cómo mirar ahora a su mujer a los ojos y decirle que simplemente ya no tenían con qué vivir? Para posponer ese momento desagradable, Craig llamó a su esposa y le advirtió que hoy regresaría tarde. Supuestamente se había encontrado con un viejo amigo y quería tomarse algo con él en algún bar. Sobre el bar, Craig no mintió. Realmente entró en un tugurio local y pidió alcohol para acallar de alguna forma su ansiedad. En un momento dado, alguien se le echó pesadamente sobre la espalda y por un segundo pensó que iban a robarlo, pero no. Resultó ser solo su viejo amigo, al que no veía desde hacía una eternidad. Vince le propuso sentarse en una mesa. En 5 años claramente habían acumulado muchas cosas de las que hablar. Sin embargo, al notar el estado de ánimo abatido de su amigo, Vince le pidió que le contara qué había pasado. El perdedor no se hizo de rogar mucho tiempo. Lo soltó todo. Lo del despido, lo del desalojo, y que solo $4,500 podían salvarlo de la catástrofe total. Vince escuchó a su amigo, le mostró compasión, pero confesó que él no podía ayudarlo en nada. Estaba igual de pelado y, además, esa suma era demasiado grande para él. Craig se ausentó un momento al baño, y al regresar, planeaba despedirse de Vince e irse a casa. Pero para entonces, su amigo ya se había sentado a la mesa con una extraña pareja rica y casi a la fuerza convenció a Craig de unirse a ellos. Violet y Colin eran un matrimonio con una gran diferencia de edad. Celebrando el cumpleaños de la chica, por alguna razón habían decidido no ir a un restaurante de lujo, sino a un bar desierto. Cuando se acercó la camarera, Craig y Vince se sorprendieron aún más. Delante de sus ojos, Colin compró sin la menor duda una botella de vino por $350. En la mesa se entabló una conversación amigable y distendida. Entre otras cosas, Colin contó que él y Violet habían apostado si algún hombre se atrevería a dar el primer paso e invitar a la camarera a salir. Y ya que la conversación giró en torno a las apuestas, Colin propuso que sus nuevos amigos también participaran. Nada complicado. Quien se bebiera primero un vaso de vino se llevaría $50. Vince se bebió el vaso de un trago, apenas Colin terminó de hablar. Al recibir su ganancia quiso dársela a Craig, pero Colin le recordó las reglas. El dinero se lo lleva quien gana. Inmediatamente anunció una segunda ronda, que esta vez ganó Craig. Aunque, para ser sinceros, Vince le dio una gran ventaja a su amigo para que pudiera ganar algo de dinero. El siguiente premio fue la camarera. Colin prometió ya $200 a quien consiguiera enfadar tanto a la chica que le diera una bofetada. Craig fue el primero, pero su aspecto miserable y sus patéticos intentos de ser grosero solo provocaron en la chica lástima y burla. A diferencia de él, Vince en un par de minutos se ganó sus $200 recibiendo una bofetada de la camarera. Pero Colin claramente no pensaba detenerse ahí. Al contrario, su entusiasmo solo iba en aumento. Empezó a consumir polvo de la felicidad directamente en la mesa, sin avergonzarse lo más mínimo de las miradas ajenas. Cuando la camarera le llamó la atención, Colin respondió con un par de billetes crujientes. La gran suma hizo que la chica olvidara al instante las normas y las prohibiciones. En pleno auge de la noche, a Violet le entró aburrimiento, y Colin propuso a sus nuevos conocidos ir a otro club. El ejemplar padre de familia Craig se negó y dijo que tenía que volver a casa, pero Vince empezó a convencer a su amigo de que no arruinara la fiesta. Solo un par de horas no le harían ningún daño a su familia. Además, sería feo estropearle el humor a la guapísima Violet, sobre todo en su día especial. El juego de apuestas continuó ya en otro club, pero ahora Colin empezó a subir considerablemente las apuestas. Esta vez ofreció $200 a quien le diera una palmada en el culo a una atractiva rubia que estaba en la barra. Por mucho que Craig intentara disuadir a su amigo, Vince cumplió la tarea en un instante, motivo por el cual echaron a toda la compañía a la calle. Empezando a comprender que el juego estaba yendo demasiado lejos, Craig comenzó a despedirse de la compañía, agradeciéndoles la interesante velada. Pero cuando Colin le ofreció $500 por darle un puñetazo en la cara al guardia de seguridad, el chico no pudo resistirse. Ni siquiera le intimidó la enorme diferencia de peso y tamaño. Se acercó al enorme portero y le soltó un golpe con todas sus fuerzas, recibiendo, por supuesto, no solo los $500, sino también un potente contragolpe. Cuando volvió en sí un rato después, Craig miró a su alrededor.
Una casa desconocida, un ambiente extraño y $500 que llevaba en el bolsillo. Craig entendió que se encontraba en la casa de Colin y Violet, y al salir de la habitación se convenció definitivamente de ello. Al ver a su amigo, Vince le explicó que cuando Craig perdió el conocimiento, lo habían llevado allí para reanimarlo y, de paso, continuar con el juego. Pero Craig volvió a prepararse para marcharse a casa. La noche dejaba de ser divertida y su nariz rota era una prueba más que evidente. Intentando retener al chico en la casa, Colin le prometió conseguirle un analgésico. Mientras él iba en busca de la pastilla, Violet se sentó junto a Craig. La dulce pero extraña chica, sin motivo aparente, le hizo varias fotos al invitado. En la habitación contigua, Colin encontró las pastillas y se las mostró a Vince. El chico se entusiasmó por completo. Con esas pastillas no solo se podía calmar el dolor, sino también levantar el ánimo varias veces. Sin embargo, los dos no se apresuraron a llevárselas a Craig. Le dieron a Violet la oportunidad de quedarse a solas con el invitado, curarle las heridas y charlar de corazón a corazón, contándole sus recuerdos de la infancia. Por fin Colin le llevó la pastilla a Craig y le aseguró que era solo un analgésico. Craig se la tomó y, para terminar de animarlo, Colin y Vince lo llevaron a la azotea a contemplar la belleza de la ciudad nocturna. En apariencia, nada fuera de lo común, solo una agradable charla entre hombres. Pero mientras Craig escuchaba atentamente a Colin, Vince, de repente, empezó a orinarle en el zapato, partiéndose de risa y considerando aquello una broma increíblemente divertida. Enfadado con su amigo, Craig se fue al baño para arreglarse. Vince lo siguió. Cuando se quedaron a solas, se acercó mucho y en un susurro le contó su plan: robar a la pareja. En su casa había una caja fuerte repleta de fajos de billetes. La idea no le gustó nada a Craig. Lo llamó loco y le dijo que no pensaba participar ni acabar en la cárcel, pero Vince lo convenció. No habría policía. Nadie llamaría a los polis a una casa donde se guardaban tantas sustancias prohibidas. Si Craig no quería, podía marcharse sin más. Sin embargo, la desesperación resultó más fuerte que el miedo. En cuanto los chicos salieron del baño, Vince se abalanzó sobre Colin y Craig se encargó de Violet. La caja fuerte no estaba cerrada con llave, y Vince sacó fácilmente los gruesos fajos de dólares. Con eso, deberían tener suficiente para que cada uno empezara una nueva vida. Pero de pronto una fotografía en una estantería llamó la atención de Vince. En ella aparecía Colin con trofeos por victorias en artes marciales. La fácil victoria resultó ser una trampa. Colin y Violet pasaron en un instante de víctimas a cazadores, y Vince y Craig se convirtieron en su presa. Para sorpresa de los invitados, Colin no parecía enfadado ni ofendido en absoluto. Al contrario, una amplia sonrisa iluminó su rostro y le dijo alegremente a Vince que ese dinero ya estaba destinado a ellos, solo que no podían llevárselo así como así. Tendrían que continuar el juego para no arruinar el cumpleaños de la encantadora Violet. Colin declaró que no pensaba retener a nadie por la fuerza. Los invitados podían marcharse en cualquier momento, pero si querían llevarse el dinero en efectivo, tendrían que participar en unos cuantos concursos más. Por ejemplo, aguantar la respiración. Quien aguantara más tiempo se llevaría $500. En ese preciso instante sonó el teléfono de Craig y tuvo que ausentarse un momento. Su preocupada esposa ya sabía que no se había encontrado con ningún viejo amigo y le suplicaba que volviera a casa para que resolvieran juntos los problemas que se les habían echado encima. Pero Craig entendía que sentado en casa no iba a solucionar nada. Ahora tenía la única oportunidad real de conseguir dinero y saldar sus deudas. Craig regresó al juego. A la señal de Colin, los dos contuvieron la respiración. Por los $500, Craig se esforzaba al máximo y Violet lo animaba activamente, lo que enfurecía aún más a Vince, que contaba con ganar. Para no quedarse con un palmo de narices, Vince le asestó un puñetazo en el estómago a su amigo. Craig, por supuesto, perdió y se quedó sin el premio. Tal violación tan brutal de las reglas enfureció a Craig hasta el límite, pero Colin le recordó con calma. Él nunca había establecido reglas, así que cada uno jugaba como considerara conveniente. Y ahora Craig tenía una excelente oportunidad de desquitarse. El perro del vecino llevaba mucho tiempo estropeando los céspedes de Colin. Quería vengarse, por ejemplo, lanzando sus excrementos a la casa del vecino. Esta vez Craig fue más rápido y se llevó el premio, pero eran solo unos pocos cientos de dólares y quería mucho más. Colin generosamente le dio esa oportunidad. Por $4,500 que tanto necesitaba Craig, tenía que pasar un rato a solas con Violet y hacer todo lo posible para que la rubia quedara satisfecha. A pesar de sus valores familiares, Craig cumplió la tarea y recibió el dinero. Esto enfureció terriblemente a Vince.
Él mismo no habría tenido nada en contra de divertirse con Violet y además recibir una gran suma por ello. Le importaba un bledo que Craig ahora sufriera por el sentimiento de culpa. Por primera vez en su vida había traicionado a su esposa y ahora tendría que vivir con eso de alguna manera. Decidiendo que ya había tenido suficiente, Craig se preparó para marcharse. El dinero que ya tenía habría alcanzado para pagar la deuda más urgente, y luego Craig decidió que ya pensaría en algo. Pero a Violet, por alguna razón, le entristeció mucho su marcha y corrió tras él para convencerlo de quedarse y jugar un par de rondas más. Solo Vince no entendía por qué los dueños de la casa se habían aferrado precisamente a Craig. Él mismo no habría tenido nada en contra de cumplir cualquier tarea de Colin, pero ni siquiera sospechaba qué idea tan loca vendría después. Colin le ofreció al chico $25,000 para que se cortara él mismo el meñique. Vince perdió inmediatamente todo el entusiasmo. Mientras lo pensaba, Craig regresó a la casa. Craig entendía que los $4,500 solo alcanzarían para pagar la deuda y luego volvería a quedarse sin nada. Para evitarlo, el chico estaba dispuesto a seguir jugando. Colin organizó una subasta. Propuso a los chicos decidir quién de ellos se cortaría el meñique por la suma más baja. Al final, el lote se lo llevó Craig. Aceptó hacerlo por $15,000. Esto enfureció aún más a Vince. La siguiente tarea ya no era simplemente loca. En ese momento se hizo completamente evidente que los dueños de la casa estaban enfermos de la cabeza. Colin propuso a los chicos comer partes del perro del vecino. Quien lo hiciera más rápido recibiría $50,000. Y como en esta ronda por primera vez hubo un empate, había que acompañar el bocado con el meñique cortado de Craig. Incluso de sí mismo, Craig no esperaba algo así. Lo hizo. Vince se enfureció tanto que tiró a su amigo al suelo y comenzó a golpearlo sin parar. A Colin le tocó apartarlo. Sacando a Vince a la calle, Colin le propuso una opción infalible con la que podría obtener todos los $250,000. Colin encontró las palabras necesarias para convencer a Vince. Craig lo había traicionado y no merecía piedad. Si Vince se deshacía de su amigo, castigaría justamente al traidor y se llevaría todo el efectivo. Con ese pensamiento, Vince regresó a la casa, dio varios tragos grandes y tomó la pistola. Se acercó a Craig y en el último momento entendió que todo aquello era una locura. Simplemente tenían que salir de allí lo más rápido posible. Vince empezó a apurar a Craig, pero mientras se distraía, Craig apretó el gatillo. A diferencia de su amigo, resultó no ser tan sentimental. Los $250,000 lo atrajeron mucho más que la amistad. Después de llamar un taxi para Craig, Colin con ligero pesar le entregó a Violet sus $50. Exactamente esa cantidad había apostado a que Vince sería el ganador de la noche. Conmocionado y sangrando abundantemente, Craig regresó a casa con una gran bolsa de dinero. Abrazando a su hijo, pensó con horror en todo lo que había tenido que pasar esa noche. Pero un horror aún mayor lo invadió cuando de repente se encendió la luz en la habitación. El chico entendió que ahora tendría que explicarle todo a su esposa.